Andrea, hola, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos acompañan hoy. Muy complacida de poder estar acá compartiendo sobre este tema que nos inquieta a tantos. Yo espero que lo que vayamos a conversar hoy aquí pues, sea de gran provecho para quienes tienen un familiar con demencia o para quienes son cuidadores, incluso para los que por profesión pues quieren saber un poco más, ¿cierto? Pueden hacer preguntas a lo largo de la presentación, los que sepan de pronto cómo por el chat alzar la manito y pedir pues la palabra, yo me voy fijando. Eh, Pueden escribir las preguntas por ahí o pedir pues como la palabra y lo vamos conversando. O al finalizar pues también podrían preguntarme cualquier cosita, listo. Más o menos hay 17 personas conectadas ahorita. André, te pido el favor que estés pendiente de los micrófonos para que de pronto no se abran por error y a todos les pido pues también el favor de que estén muy pendientes de eso, de que no se nos abran los micrófonos. Si es para participar, pues perfecto, lo pueden hacer, pero que de pronto por error no vayamos a estar ahí conversando. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos, como dijo Andrea, a hablar sobre lo que son los procesos de duelo en las demencias. Varias cositas pues se van a referir como muy específicamente al Alzheimer, porque digamos que es una enfermedad que lamentablemente es como muy común en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, dicen los expertos en este tema que para poder afrontar estos duelos, pues es muy importante prepararse, ¿cierto? ¿Y cómo me preparo? Pues aprendiendo sobre lo que me está pasando para lograr como comprenderlo mejor. Entonces, es una realidad que en estos duelos por demencia, pues en estos procesos de enfermedad vamos perdiendo a esa persona de a poquitos y la perdemos de esa manera tal y como la conocíamos, ¿cierto? Entonces, en este taller, pues la idea es como reflexionar mucho acerca de los distintos tipos de duelo por los que ustedes como familiares o cuidadores van pasando y esas pérdidas que día a día vamos viviendo, ¿cierto? Entonces, como educarnos, lograr entender qué es lo que nos está pasando y de esa manera es que vamos a poder saber cómo tramitamos esa sopa, ese sancochito de emociones que, que vivimos todos los días, ¿cierto? Y de hecho, pues los expertos aquí son ustedes, por eso me encantaría mucho que participen. La idea de poder tramitar estos duelos de una manera adecuada es que podamos evitar duelos complicados después de que nuestro ser querido fallezca y que podamos pues facilitar obviamente un poco más los cuidados que hay que darles, que sé que son complicaditos. Bueno, denme un minutico para yo tener como el chat abierto acá y poder estar como atenta. Dice, nos puede compartir, es que a las 4:30, claro, mira, para los que se tengan que ausentar, no hay ningún problema. El video va a quedar grabado y pueden descargarlo en cualquier momento por la página de Encodol de YouTube. Se toma pues, Andrea, unos días para bajarlo y que esté ahí disponible, pero claro que sí, pueden, y si de pronto la persona que preguntó esto tuviera una pregunta como muy específica y la quiere hacer antes de irse, pues también lo puede hacer, listo. Bueno, entonces vamos a mirar por este ladito, como a repasar, porque aquí ya se ha tratado pues en varias ocasiones el tema del duelo de muchas maneras, no específicamente para demencias, pero vamos como a hacer un repasito para los que ya de pronto han participado de otros talleres y vamos a hablar de ese concepto de duelo, ¿cierto? De que de pronto casi siempre lo relacionamos, es como ese concepto de pérdida, pero de final, o sea, como una pérdida final de algún ser querido, casi siempre pues el fallecimiento, siempre pensamos que ese es como el duelo, pero resulta que un duelo pues se refiere a cualquier tipo de pérdida y es un proceso pues mucho más amplio que solamente el fallecimiento de esa persona. En el caso de la enfermedad con las demencias del Alzheimer, pues vamos a estar en duelo desde el momento del diagnóstico, tanto el paciente que se va a ir dando cuenta de todo su proceso y de cómo va perdiendo pues como su capacidad cognitiva,
como sus familiares, ¿cierto? Todos empezamos a experimentar como esas sensaciones de pérdida. Hay una definición que les quería precisamente como compartir, está ahí arribita, que me gustó mucho, es como muy significativa, sobre todo en este contexto de las demencias. Dice que el duelo es el sentimiento de querer recurrir a alguien que siempre ha estado ahí y descubrir que cuando se necesita una vez más ya no está, ¿cierto? Entonces, en el caso del Alzheimer, la adaptación a esa pérdida de ese ser querido va a ser un proceso muy largo, ¿cierto? Va a empezar, como les digo, desde el momento del diagnóstico, ahí va a empezar como un duelo en vida, y eso es lo que hace diferencia de otros duelos, en donde es cuando ya no está, ¿cierto? Si es un objeto que se me perdió, es porque se me perdió y no lo tengo, pero en este caso hacemos el duelo en vida, ¿cierto? Y digamos que ese duelo en vida que hacemos va a ir ayudándonos de a poquito a la pérdida final, a la que ya después por fallecimiento. Eso no significa que duele menos, y de pronto ahorita si alguno me puede comentar sobre su experiencia, podemos corroborar, que no quiere decir que porque yo me prepare me va a doler menos cuando ya la persona muera, ¿cierto? Lo cierto es que esa manera como nos vamos a ir enfrentando a esas pérdidas que vamos a sufrir a lo largo de esa enfermedad son únicas. Ninguno de los que están acá las afrontan, pues digámoslo así, de una manera exacta o con unos pasos A, B y C. Eh, pero lo que sí de pronto es muy común en las pacientes y las familias que están viviendo estos duelos es que sentimos constantemente que nadie nos entiende, ¿cierto? Que nadie va a entender lo que sentimos y las emociones que todo este proceso de enfermedad nos va despertando. Entonces, como les decía, estos duelos empiezan mucho antes de que esa persona fallezca, con la disminución de esas capacidades cognitivas, esa autonomía se va a ir limitando, ustedes lo saben, progresivamente, la fluidez de las relaciones con las personas en el entorno, o sea, con su familia, también progresivamente se van limitando. La conexión y el intercambio que tenemos en esa relación se va desvaneciendo también. Entonces, en total, cuando hablamos de duelo y demencias, pues esto se trata de una pérdida relacional, ¿cierto? Que se va a producir por la falta cada vez más notoria de esa devolución o reciprocidad en la interacción que yo tengo con el enfermo, ¿cierto? Lo voy perdiendo lentamente. Entonces vamos experimentando esa progresiva pérdida de conexión con alguien a quien queremos mucho, y esta pérdida puede ser igual de dolorosa como una pérdida por fallecimiento. Es muy complicadito. Entonces vamos a mirar qué es lo que vamos perdiendo, esos duelos que vamos perdiendo, teniendo mientras este paciente sigue vivo, ¿cierto? Como les decía, esa vivencia de pérdida es relacional y es progresiva, o sea, se va poniendo cada vez peor. Y por tener esas dos características, pues causan los cuidadores y los familiares altos estados de ansiedad, de tristeza, de culpabilidad, a veces de vergüenza también, pensamientos o sensaciones de querer de que todo termine, ¿cierto? Y esa culpa o esa vergüenza puede ser precisamente por pensar eso, por pensar que quiero que ya esto se acabe porque es mucho, o por pensar que el ser querido, aunque está ahí físicamente, ya no está, ¿cierto? Porque ya no es la persona que yo conocí. Entonces, miren que eso es como un adiós súper largo que dura años, en donde se pierde en vida a esa persona que era, ¿cierto? Y más adelante surge pues también la pérdida por el fallecimiento. Es una realidad y se los comento para que si alguno de ustedes en algún momento lo ha sentido, pues no sienta vergüenza ni culpa de que muchos cuidadores sienten alivio cuando finalmente la persona con demencia fallece, ¿cierto? Y eso es algo muy normal, muy comprensible, porque pues es el resultado, digámoslo así, de un largo padecimiento por ese cuidador, ¿cierto?
pero pensar y sentir eso nos hace vivir con culpa. Entonces imagínense uno ya bien angustiado, bien cansado, bien sobrecargado y enseguida con una culpa más grande que uno, ¿cierto? Entonces, de lo que les he dicho, ¿qué podemos ir concluyendo? Que todas esas pérdidas son como un acompañante constante, como un amigo que tenemos ahí al lado, muy escondido, que se viven en las demencias, ¿cierto? Y que son las responsables precisamente de todas esas emociones que a veces suelen llamar negativas, y a mí no me gusta ponerles esa etiqueta, son simplemente emociones como la tristeza, el enfado, la frustración, la culpa, ¿cierto? Y que muchas veces podemos caer en que nos la diagnostiquen como una depresión, incluso que nos mediquen, y resulta que son consecuencia de esos duelos que no logramos identificar como tal. En un momentico yo me fijo por aquí, a ver si de pronto alguien ha escrito. No. Okay. Entonces, esa pérdida en vida de esa persona que era, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, supone tanto que el cuidador principal, como todos los miembros de la familia, pues experimenten 1000 pérdidas y por consiguiente el duelo, ¿cierto? Acá en esta imagen estamos viendo como cuáles son específicamente esos duelos. Entonces, digamos que los dos más importantes son ese lento desvanecimiento de la persona enferma, que por sus cambios de personalidad, por no poder mantener ya con ella, digamos, conversaciones fluidas o lógicas, o incluso porque ya no nos reconoce, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los duelos principales. Por otro lado, está pues también la progresiva pérdida de la autonomía del paciente, ¿cierto? Que hace que esa persona pues se ponga cada vez más dependiente, que precise cada vez más ayuda y que se deban realizar muchos ajustes en la vida cotidiana de esa familia y de ese cuidador principal, que ya vamos a ver también esos duelos que generan en el cuidador. Entonces, digamos que además de que tenemos que encarar esas pérdidas por la progresión de la enfermedad, pues nos toca adaptarnos a ellas. Y esto acá es clave porque precisamente esa adaptación es la que nos puede ayudar a sentirnos mejor o peor. Cuando nos resistimos a los cambios, se hacen mucho más difícil, generan sufrimiento, no nos logramos adaptar y es mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, es ese constante en que tengo que asimilar día a día que esa persona que era, pues ya no es, ¿cierto? Y a la vez que lo asimilo, me toca aceptar la persona que es ahorita. Y es muy difícil. Puede sonar enredado, parece casi que un trabalenguas, es bien difícil, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? Si es la misma persona, es la misma, pero condicionada por la enfermedad. Entonces es muy importante tener esto muy presente y tener claro que esa ambigüedad, esa confusión en sentimientos es completamente normal para que no estemos como cargando con tantas culpas. Hay otro asunto que es muy particular de estos procesos de enfermedad por demencias y es que a menudo en algún momento, sobre todo en las demencias ya más avanzadas, pues la familia tal vez opte por el ingreso de esa persona a un asilo, a un hogar geriátrico, a una institución, ¿cierto? Esto casi siempre se hace porque se considera, digamos, el mejor recurso para poder cubrir esas necesidades que esa persona tiene y que a veces ya nosotros como cuidadores no podemos responder. Pero resulta que a pesar de que sabemos que a veces es lo mejor, tanto para la familia como para el enfermo, pues esta situación también es un duelo, porque muy frecuentemente la familia se refiere a esta situación como algo muy doloroso y muy profundo, ¿cierto? Ir y dejar la mamá en un hogar, al esposo. Entonces, esto va acompañado de un intenso sentimiento de culpa. Es un duelo con mucha culpa. Y como todos los procesos de duelo, pues si tiene un buen acompañamiento, si se elabora adecuadamente, pues va a permitir que finalmente esa situación se acepte, se asimile de forma serena y que empecemos a pensar que, pues, que son los malos beneficios que trae ese asilo, ese hogar geriátrico para todos.
pero es difícil como, digamos, llegar a ese punto. Más adelante vamos a ampliar un poquito más ese tema. Voy a mirar por aquí a ver si de pronto alguien ha escrito. Bueno, me felicitan, muchas gracias. Es bueno recordarle al paciente que ha preguntado varias veces lo mismo o que se ha equivocado, por ejemplo, de nombre, o se debe ignorar y permitirle que viva su proceso de enfermedad sin acosar. Claro. Esto lo trabajamos un poco más en otro tallercito que también hay en la página de Encodol, sobre la familia del paciente con enfermedad de Alzheimer. Y ahí yo explico las fases que esta enfermedad tiene. No hablamos tanto de duelo y, y vamos como aclarando eso. Pues para contestar esa pregunta, en términos generales, te digo que es bueno no contradecirlos mucho, ¿cierto? No tratar de que entren en razón, porque pues sabemos que están enfermos y eso es como decirle al que tiene cáncer que se le quite. O sea, es muy difícil. Entonces, a veces es mejor, claro, ir como al ritmito de ellos. Bueno, para que lo amplíes, trata de ver el otro videito, listo. Entonces, otras de las pérdidas que también son muy relevantes y que van a tener lugar en estos procesos de enfermedad con demencia, pues es la pérdida en la relación, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la más importante, que era la que hablaba yo ahorita, pues como por encimita, y es que esos cuidadores de enfermos con Alzheimer sobre todo, o cualquier demencia, pues encaran esa pérdida de reciprocidad en la relación, ¿cierto? De que yo doy, pero también me dan. O sea, ya yo doy, yo doy, yo doy, y no recibo nada, ¿cierto? Entonces, digamos que se debe asumir que ese vínculo establecido con el enfermo se va a ir modificando y sobre todo que los roles que cada uno ejercía, el cuidador y el enfermo, pues van a cambiar. Y muchas veces hasta se van a invertir, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en el caso de los hijos que terminan siendo cuidadores de sus propios padres, hay una inversión de roles. Ese duelo de la relación pues se pone mucho más intenso cuando se llega a la etapa avanzada de la enfermedad, porque saben que hay un deterioro más marcado eh, y porque en esos momentos digamos que se vuelve como más significativo ver como esa imposibilidad de relacionarse con el enfermo, o sea, ya es muy difícil. Entonces, las pérdidas también en la actividad que el cuidador y el enfermo solían compartir, por ejemplo, antes del diagnóstico, pues también se deben elaborar. Ya no puedo ir con mi mamá al bingo, no la puedo llevar a la finca. Si hay una fiesta familiar, vamos todos, pero ella no va, ¿cierto? Cositas como eso, a eso también se le hace duelo. Hay pérdidas también en la comunicación, claro que por ese deterioro cognitivo, ¿cierto? Que hay, ustedes saben mejor que yo, hay alteraciones en la expresión, eso también lo trabajé en el otro taller, y en la comprensión lingüística de los pacientes. Entonces esto puede provocar la sensación de que ya no me puedo conectar con ellos de la misma forma, no podemos hablar como solíamos hacer. Hay pérdidas también en la intimidad y en las actividades del cuidador, ¿cierto? La persona que ejerce el rol de cuidador principal, pues va a tener menos tiempo libre para dedicarle a su propia vida, a sus actividades de ocio, a sus relaciones sociales, a sus amistades. Entonces, a esto hay que hacerle duelo también, porque pierdo el estilo de vida y la rutina que yo tenía antes de esta enfermedad. Hay pérdidas también en la personalidad del enfermo, obviamente, ¿cierto? Progresivamente se va perdiendo muchas de las características que configuraban la identidad de esa persona. Por eso es que a veces sentimos que aunque ahí está físicamente, ya no está, porque ya no actúa como veíamos antes. Entonces, pierde capacidades, ¿cierto? En hacer actividades, en los roles, como les dije ahorita, que realizaba, muchas veces en los conocimientos que tenía de su profesión. Entonces eso hace que todo el entorno, la familia, sus amigos incluso, pues tengan que ajustarse a esos cambios. Hay una pérdida también en el futuro en común. Esta es muy triste y la mencionan mucho, ¿cierto? Uno siempre vive fantaseando con el futuro y se va haciendo como unas películas de lo que quiere, entonces ya esto no va a poder ser. Por ejemplo, los hijos de este paciente que siempre pronto soñaron
y tenían muchas expectativas o fantasías en donde se imaginaban que este enfermo iba a cuidar a sus hijos, ¿cierto? Y que iba a ejercer como abuelo, y ya eso no se puede. Entonces, digamos como rol, ¿cierto? Porque como posición dentro de la familia, este enfermo siempre va a ser el abuelo y siempre va a ser el papá. Entonces, pero cambia el rol. Otro ejemplo sería cuando es en pareja, ¿cierto? Entonces, cuando como pareja soñamos tener esa vejez juntos y pasear, e irnos a hacer cosas, y al otro le da demencia y ya todo eso se trunca, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacerle duelo porque hay que ir asimilando que eso ya no va a poder ser o que al menos no va a pasar en la manera que nos lo habíamos imaginado, ¿cierto? También hay pérdidas en la capacidad, digamos, legal o jurídica, por decirlo así, que tiene esa persona. Entonces, esto hace que, digamos, con la intención de proteger al enfermo y como lo mencioné en el otro taller, pues tengamos que como cortarle a ese papá que le dio demencia y que era el que manejaba todos los asuntos legales, económicos de la casa, ya no puede, ¿cierto? Porque no tiene las mismas capacidades. Entonces, y esto muchas veces, más de las que ustedes imaginan, genera muchos conflictos familiares, porque entonces a veces hay hijos que quieren asumir ese rol y fácilmente dejan a uno, pero cuando hay dos o tres que lo quieren asumir, no saben cómo repartirlo. Entonces empieza a crear muchos conflictos familiares. Y obviamente está pues la pérdida por el fallecimiento, ¿cierto? Digamos que es la última de las pérdidas. Y como les digo, pues la anticipación que se vive durante todo el proceso de enfermedad hace pues que se facilite un poquito más. Hay unos duelos también que yo quisiera hacer un taller solo de estos, que vive, porque hemos hablado hasta acá mucho de los duelos del cuidador y la familia, ¿cierto? Pero resulta que obviamente el paciente también tiene muchas pérdidas y a veces creemos que como están tan desconectaditos, pues no las viven o no se dan cuenta. Pero muchas familias nos han contado que algunos pacientes, sobre todo en la etapa temprana de las demencias, sí se dan cuenta que algo está pasando y se confunden bastante, ¿cierto? Entonces, no podemos asumir que esos síntomas cognitivos de la persona que tiene una demencia, pues le impidan sentir confusión, susto, desconcierto ante las pérdidas de capacidad que va teniendo. Cuando tienen sus momentos de lucidez, ellos a veces se asustan. Tampoco podemos asumir que ellos no sientan dolor o tristeza por esa pérdida de desconexión con los demás. Seguramente también la sienten. Entonces, esa vivencia de la persona con Alzheimer, ya el paciente como tal, ante su pérdida de capacidades, eh, pasa mucho, sobre todo cuando hay un nivel de conciencia, ¿cierto? Como les dije al principio, por, por los déficits que él va notando, por esas limitaciones, ¿cierto? Y esto hace que le genere mucha ansiedad, preocupación, temor, incluso irritabilidad. Por eso se ponen tan cansoncitos. Entonces, el paciente tal vez se pueda plantear preguntas acerca de lo que le está pasando y querer saber cuál es, o sea, por qué, ¿cierto? ¿Por qué me desconecto y de repente vuelvo? Ya en etapas más avanzaditas, pues ellos sí de verdad no notan mucho porque ustedes saben que los momentos de lucidez se van poniendo un poquito como más escasos cuando ya están más avanzados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Y de pronto acá toco un poquito lo que preguntaba ahorita el participante, ¿cómo acompañamos a esa persona con Alzheimer, cierto? La idea es tratar de que se sienta comprendida. Es fundamental, digamos, que actuemos desde la empatía, con una actitud comprensiva, con mucho cariño y con paciencia. Y yo sé que es difícil pedirles eso a ustedes. Eh, digamos que también es muy importante, como les dije ahorita, no confrontar a este paciente con sus dificultades. O sea, cuando se equivoque en algo o cuando sus problemas de memoria las lleven a repetir las mismas preguntas o explicaciones, no confrontarla con eso, ¿cierto? Contestarle todas las veces que pregunte. Y yo sé que es, digamos, desgastante, bastantico. Voy a volver a abrir aquí a ver si puedo ver alguna preguntita. ¿Encontramos esos videos de talleres en la página de Facebook? No, lo encuentran en la página de YouTube
buscando Incodol, el canal de Incodol, y ahí pues aparecen como todos. Dice Lorena Echeverry, a mi papá le está pasando, está muy nervioso y asustado porque vive lapsos y se da cuenta. ¿Cómo le puedo ayudar? Mi padre tiene demencia de cuerpo de Levis, esa es más, claro, más particular, leve a moderada. Claro, Lorena, te invito entonces a que trates de ver el video que les dije ahorita, que amplía muchísimo más el tema. Eh, digamos que para darte una respuesta general y no desviarnos mucho del asunto del duelo, lo que te acabo de decir, ¿cierto? Con mucha empatía, con mucha comprensión, con mucho cariño. Y sobre todo haciéndoles caer en cuenta que ahí están ustedes para cuidarlos, para acompañarlos y para ayudarles como a enfrentar un poquito ese temor y ese miedo que puede traer para uno verse como tan perdidito. Bueno, acá están las etapas del duelo, que también las hemos trabajado en varios talleres. Vamos a ir sobre ellas pues como rapidito, porque como les decía ahorita, durante esos procesos de duelo uno pasa por varias fases, entonces es muy importante conocerlas porque así vamos a entender qué es lo que nos está pasando, ¿cierto? Si estamos en alguna de ellas o no hemos pasado por ahí, más adelante lo hacemos. Entonces ya entendiendo, pues no nos vamos a juzgar de manera negativa, sino que vamos a ir aceptando eso como parte del proceso que es necesario pues para uno poder llegar a una buena adaptación a esta nueva situación, que es lo que digamos uno dice cuando dice que superó el duelo, que realmente no se supera, se atraviesa, y se atraviesa es precisamente aceptando. Bueno, estas fases, así pues a nivel general, son la de shock. Vamos a ir como una por una, pero pues son shock o negación, ira, negociación, depresión y aceptación, ¿cierto? Entonces, la de shock o negación es pues como ese primer momento, yo diría que del diagnóstico, en donde uno como que no puede ni creer que eso esté pasando, ¿cierto? Ya ni entiende en qué se metió, pero se asusta. Entonces es el no puede ser, esto es imposible, yo no puedo creer que esto esté pasando, ¿cierto? Entonces, digamos que la sensación de que el mundo se le derrumba a uno o no sentirse capaz de llevar a cabo lo que toca genera como este shock, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una tendencia a negar esa realidad para yo protegerme de todo lo que se me vino y es una reacción muy normal, demasiado normal. Pero debe ser pasajera, ¿cierto? Se puede instalar ahí un ratico, pero no por muchos meses, porque entonces ya se vuelve un poquito como patológico. Entonces es normal, es pasajera y digamos que actúa como un mecanismo de defensa y de protección. La negación nos protege un poco. Entonces es la respuesta cuando necesitamos tiempo para poder encarar esas adversidades. Todavía no somos capaces, entonces nos ponemos como en negación. Listo. Viene la etapa de la ira, del enfado o la rabia, en donde por qué nos pasó esto a nosotros, esto no es justo, ¿cierto? Incluso muchos pues ya hablan hasta de ni me mencionen la voluntad de Dios porque esto no debería haberme pasado. Entonces es esa etapa en donde poco a poco uno va evidenciando ya los cambios, la realidad, y se va digamos, como pasando un poco esa negación, se va imponiendo entonces la rabia, ¿cierto? Porque ya la negación no me sirve. Ya el dolor que siento por esto, pues empieza como a salir con tanta fuerza que ya es muy difícil de evitarlo. Entonces, digamos que aunque desde aquí, desde lo racional, sepamos que nadie tiene la culpa de lo que está pasando, es muy frecuente que ese enfado y esa impotencia se vuelque sobre alguien, incluso hacia ustedes mismos como cuidadores o familiares, hacia el médico, hacia nosotros como equipo de profesionales y hacia cualquier otro miembro de la familia. Y también hacia Dios, nos enfadamos a veces también con Él. Entonces, es esa etapa en donde se expresa ese enfado, esa rabia, y es completamente saludable, se puede, es válido, porque esto nos alivia, no nos consuela, no nos arregla el problema, pero nos alivia. Porque es importante entender estas dos primeras etapas, la de la negación y la ira, porque como somos familias grandes, sobre todo las que tenemos ahora los papás en edad adulta con estas demencias, somos familias muy grandes, 9, 7, 10 hermanos, y resulta que como los duelos
se afrontan de manera diferente, pues podemos tener el hermano que anda bravo por todo y no entendemos por qué. Entonces ya estamos entendiendo que es como la manera como él está haciendo su duelo. Y tenemos el hermano que parece que no se preocupa de nada, parece que nada estuviera pasando, posiblemente está en negación, ¿cierto? Entonces es también ir entendiendo cómo cada uno procesa sus propios duelos. Bien, entonces la etapa de la negociación, estas etapas no son en orden, por eso no hay flechitas y por eso es círculo, porque no es 1, 2, 3, uno salta de una a otra y se devuelve incluso. Entonces está la etapa de la negociación en donde yo hago cualquier cosa por cambiar lo que me está pasando, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí ya nos mueve un poco más la desesperanza, más que la rabia. Ya sentimos vulnerabilidad de lo que está pasando y es una reacción también muy natural, demasiado. Entonces, algunas veces estos medios digamos, la realidad como tal, así la veamos clara, no nos sirve mucho, sigue siendo muy dolorosa, entonces recurrimos a pactos sobre todo con Dios. O pensamos en promesas o propósitos de toda clase. Yo, pues, desde mi experiencia he visto de todos los pactos que ustedes se puedan imaginar. Y es como un último intento para posponer lo que uno ya va viendo como inevitable, ¿cierto? Entonces, eh, pueden, digamos, aflorar sentimientos de culpabilidad, ¿cierto? Por pensar que podríamos haber hecho como más, haberlo llevado antes al médico, bueno, muchas cosas. Pero realmente el tiempo pues va a demostrar que no era mucho lo que hubiera cambiado si esto o aquello. Bueno, está la etapa de la depresión o la tristeza, ¿cierto? En donde ya casi que ni me importa nada, este dolor y esa tristeza se vuelven muy insoportable, a veces solamente queremos llorar y este momento viene porque ya la negación, ya la negociación, ya digamos, no funcionaron o no tienen cabida. Entonces, ya digamos que la tristeza sale por completo, acompañado de, de sentimientos pues como de angustia y de tristeza muy fuertes, y aparece también el temor, la ansiedad, la sensación de soledad y a veces muchas ganas de estar aislado, de no ver a nadie, ¿cierto? Porque nadie me entiende. Entonces, no hay nada malo con sentir todo esto. La idea acá es precisamente que podamos sentir la profundidad de ese dolor y que podamos enfrentar esto no como un signo de debilidad, porque no lo es, sino más bien como un indicio de fortaleza, de que ya por fin me tocó enfrentar este dolor, ¿cierto? Entonces no hay que reprimirlo. Y esa sería una de las primeras clavecitas que les puedo ir dando ahí, no reprimir ninguno de estos sentimientos. Digamos que es preferible buscar formas de poderlo expresar, de enfrentarme a él con la ayuda que sea necesaria, sea con un familiar, si con mi familia no puedo, entonces con un profesional. Listo. Y viene la etapa de la aceptación, en donde ya uno dice, pues bueno, ojalá no nos hubiera tocado vivir esto, pero eso me está ayudando a ser más fuerte, ya veo las cosas de otra manera, ¿cierto? Valoro las cosas también de otra manera y me voy ahí como acomodando. Entonces aceptamos lo ocurrido, digamos cuando ya se produce un ajuste entre las expectativas previas al diagnóstico, o sea, lo que pensábamos que iba a pasar en nuestras vidas y la realidad actual. Ya como que decimos, listo, no fue así, ¿cierto? Entonces es aquí en esta etapa en donde reaparece la esperanza, la ilusión y la capacidad de disfrutar de momentos alegres que la vida todavía pues nos tiene reservados. Que eso no lo sentimos cuando estamos en negación, en ira o en la negociación, ¿cierto? Entonces, miren que si es un proceso que digamos todos podemos hacer de diferente orden y de diferente manera, pero que podemos. Hay una cosita también que quería mencionar acá, que son los sentimientos de ambivalencia, los de rabia y los de culpa, ¿cierto? Ahorita al medio los toqué. Pero digamos que en los duelos por demencias esto es muy característico. O sea, como sentir una cosa, pero la otra, esa ambivalencia afectiva. ¿Por qué? Porque el cuidador pues se debate entre la pena que sentimos porque ese deterioro en la persona que queremos, pero también la rabia
por las pérdidas en su propia vida personal. Entonces el cuidador se encuentra como en una lucha constante entre esa lealtad que siente que debe, pues que le debe tener al paciente y a sus propias necesidades vitales y relacionales, a lo que decíamos ahora, a perder su vida, sus rutinas, a no poder hacer lo que les gustaba ahorita. Entonces esto puede llevar a que los cuidadores inclusive empiecen a fantasear a veces acerca de la muerte del enfermo. Y esas fantasías, digamos, en torno a la muerte del familiar, pues digamos que se amparan muchas veces en el deseo de que el enfermo deje de sufrir, ¿cierto? Lo justificamos así, porque ya vemos que inclusive no hay calidad de vida. Entonces, aunque lo justificamos, nos generan culpa bastante, nos sentimos como unas malas personas, unos malos hijos, unos malos esposos, unos malos nietos, pero son normales. Miren que todo eso se trata de normalizar y de entender que todo lo que nos pasa por la cabecita es completamente normal, ¿cierto? En esos últimos, digamos, estadios, por decirlo así, es muy frecuente ver también que esos pensamientos o deseos se pongan más frecuentes, ¿cierto? Y como les decía, que pensemos que somos como muy egoístas. Entonces esa rabia y esa culpa vamos a aceptarla, vamos a dejar que esté ahí, no nos vamos a juzgar por esto y vamos a tratar pues como de entendernos mejor y no, como les digo, no juzgarnos, no entrar como en ese conflicto ahí. Les quería también como explicar esto, que es un modelo de duelo muy particular para las demencias, digamos que aplica solamente para eso. Eh, bueno, pero antes de entrar en esto, como para ir haciendo resumencitos pequeñitos, hasta el momento podemos concluir que todo lo que ustedes puedan sentir es completamente normal, ¿cierto? Que sentirse confuso, tener pensamientos que uno podría llamar raritos, incredulidad, confusión, preocupación, incluso tener problemas de atención y de concentración y memoria, pues son muy normal, que nos los debemos permitir. Y que si no lo permitiéramos, todo esto puede empezar a somatizarse. ¿Qué es somatizar? Que nos empiezan a dar síntomas como si tuviéramos enfermedades que no tenemos, ¿cierto? Entonces empezamos a tener vacíos en el estómago, boca seca, opresión en el pecho, falta de aire, dolores de cabeza, ya no podemos dormir, ¿cierto? Presentamos insomnio, ya de pronto no comemos tampoco muy bien porque no nos da hambre. Y como les decía ahorita, también a nivel, digamos, conductual, podemos empezar a tener aislamiento social, a llorar muchas veces y uno dice que no sabe por qué, pero realmente es por todo, a tener conductas distraídas, a perder el control fácilmente, o sea, nos ponemos impacientes. Y realmente todo esto que les acabo de decir forma parte de un proceso de duelo muy normal ante lo que ustedes están viviendo, ¿cierto? Entonces, si estamos viviendo todo esto, es muy importante aceptarlo, no juzgarnos, esa es la clave, y acompañar a nuestro propio duelo, ser amables con nosotros mismos, ¿ok? Aunque resulte muy difícil, es muy necesario buscar momentos de reflexión que podamos como ir evaluando cómo es que nos sentimos, si necesitamos ayuda, ¿quién nos la puede dar? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? A mirar si de pronto por aquí hay preguntas. Un minutico. Bueno, eh, eh, dice Yolanda, ¿qué tan hereditaria es la enfermedad? Y si es hereditaria, ¿qué se puede hacer a temprana edad? Quizás para una prevención. Yolanda, eso sería pues como tema de otro tallercito, incluso ya manejado por otro tipo de profesional, ¿cierto? Y me encanta que hagas las preguntas porque digamos que de ahí surgen las necesidades de los temas que podemos ir presentando para los talleres. Entonces lo voy a tener muy en cuenta como para que luego alguien lo haga. Denme un minutico, por favor. Denme un
Creo que ya. Bueno. Vamos entonces a hablar de este modelito de duelo. Voy a hacerlo lo más facilito posible como para que ustedes entiendan cuál sería ese mecanismo que necesitamos para procesar esos duelos que ya hemos mencionado todo este rato, que aparecen y aparecen y aparecen. Por eso vuelvo y les digo, miren que es un circulito, no es lineal. Entonces, este modelo de duelo lo propuso pues alguien que se dedica a explorar el tema, es un modelo de duelo en la demencia, en donde el duelo circula a través de 3 fases, por decirlo así, ¿cierto? Que es la separación, la transición y la reemergencia. Entonces, digamos que cada una de esas fasecitas pues va a tener como un momento psicológico, por decirlo así, y va a haber una manera, un mecanismo, pero más como una manera, que nos va a ayudar a pasar a la otra, ¿cierto? Para poder uno decir, ya, este duelo como que lo atravesé y lo tramité, por decirlo así. Entonces, hablamos de que una persona, por decir algo, está en estado de separación cuando hay una pérdida significativa, ¿cierto? Entonces vamos a poner el ejemplo de una de las pérdidas que hablábamos ahorita, la de mi propia vida como cuidador, ¿cierto? Donde perdí todo. Y ya no tengo vida porque mi vida entera es cuidar a este paciente. Entonces, ahí ya digamos que hay una separación de eso que perdí, ¿cierto? Y la partecita, el mecanismo que me va a ayudar a pasar al otro estadio, que es el de transición, pues va a ser reconocer esa pérdida. Ya ustedes hoy que están acá aprendiendo sobre esto, va a ser más fácil que ustedes reconozcan los duelos y que sepan que es un duelo, no que estoy menopáusica, ni que es el momento del mes, ni que me estoy alterando pues también psicológicamente, sino de que es un duelo. Entonces, cuando yo ya reconozco ese duelo, puedo pasar a la otra, que es esa de transición. Listo. Entonces, cuando yo ya logro reconocer esa pérdida, entro a la transición, que es como el límite, por decirlo así, ¿cierto? Digamos que es una fase en donde esa situación que yo ya conocía y una situación nueva que todavía está por llegar y yo estoy ahí como en la mitad, ¿cierto? Entonces, aquí se siente mucha, ¿qué les digo yo? Incertidumbre, ¿cierto? Mucha ambigüedad y eso los expone a ustedes a una tarea que no es fácil, que es la de tolerar esos sentimientos y esas emociones difíciles. Y ahí es donde tenemos que ser muy, muy generosos con nosotros mismos. Entonces, si esas emociones dolorosas o negativas, pues como mucha gente los llama, son rechazadas o son evitadas, ¿cierto? Digamos, con conductas que no son muy buenas, como pues entonces me empiezo a emborrachar como para perderme de esta realidad o empiezo a comer muchísimo. Si hacemos eso, entonces corremos el riesgo de que los procesos no avancen, de que ese proceso de duelo se estanque y no avance, ¿cierto? Pero cuando yo la logro tolerar, la identifico, sé que es por lo que estoy viviendo, sé que es doloroso, pero ya la logro identificar y la tolero, pues entonces eso me va a ayudar a adaptarme a esa situación que va a llegar, que no sé bien cómo es, y me lleva a pasar a ese otro estadio, que es el de reemergencia, ¿cierto? Sería pues como el último, en donde ya yo logro aceptar y me logro adaptar a lo que estoy viviendo. Si ya uno como cuidador ha sido capaz de exponerse, digamos, y tolerar todo ese dolor, todas esas cosas negativas que salen, que incluso ahora decíamos, hasta pensar, ¿cuándo será que se muere? ¿Cierto? Entonces, si yo ya me expuse a todo eso, ya puedo adentrarme en una fase como de mayor claridad, porque ya no me juzgo, ya me entiendo, en la que yo reconozco, acepto y comprendo lo que estoy pasando, ¿cierto? Y cómo empiezo a manifestar que ya entendí todo o que ya como que logré caminar este circulito. Eso se empieza a manifestar en conductas de autocuidado, en responsabilidad y en comunicación con ese familiar enfermo. ¿Cuáles son las conductas de autocuidado? También tenemos muchos talleres sobre esto, que no son pues dirigidos a lo de las demencias, sino a todos los duelos. El autocuidado es saber que yo necesito tomarme momentos, descansar, ir a esa gimnasia que tanto me gustaba,
ir a misa, salir a tomarme un cafecito por ahí o porque no una cervecita con mis amistades. No tengo que estar todo el tiempo con el paciente, puedo dejarlo con otra persona. Ya logro aceptar que mi vida tiene que ajustarse y entonces ahí es donde puedo empezar a tener conductas de autocuidado. Cuando yo no me ajusto a todo esto que está pasando, no me cuido, porque no entiendo qué es lo que me está pasando y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y esta falta de autocuidado pues desencadena otras cosas, que es que el cuidador se enferme, incluso más que el enfermo, que los hijos o los otros familiares tengan que salirse de su trabajo ya para cuidar dos enfermos. Y bueno, ya ustedes saben que es una cadena de cosas y desajustes familiares. Entonces, digamos que en los procesos de duelo, la adaptación debe de ser como la meta, ¿cierto? Como ese objetivo final. No es superarlo, es adaptarme a lo que estoy viviendo. Entonces, y así es como ya puedo ver como que lo resolví, por decir algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las demencias? Que este circulito que estamos viendo ahí no se vive una sola vez, como cuando alguien fallece y llego y lo hago en periodo más o menos de un año y se acabó, y lo volvería a vivir cuando se muera otra persona. En las demencias, digamos que se vuelve y se activa con cada pérdida que vuelvo y tengo. Entonces, lo que mencionábamos al principio, pierdo mi vida, pierdo la relación con él, pierdo la comunicación con él, pierdo. Y se reactivan y ustedes se van a ver en este mismo circulito muchas veces. Pero si ya lo tengo claro, sé que lo puedo transitar, que lo puedo caminar y lo puedo, digamos, tramitar y solucionar. ¿Listo? Por eso es que no es una rayita, sino que es un círculo. Entonces vemos que en conclusión, pues hasta aquí, esos procesos de duelo implican un equilibrio entre yo poder expresar todos mis sentimientos, aceptarlos, reconocerlos y realizar ajustes necesarios para poder adaptarme a esa situación difícil que estoy viviendo. ¿Qué tipos de duelo entonces se viven en las demencias? Se vive el duelo por pérdida del reconocimiento, que ya lo hablamos, ¿cierto? Ya no me conoce, esto es muy doloroso. El duelo por fallecimiento, que sería pues el último. Se vive todo un proceso de duelo anticipado o anticipatorio, que es lo que hemos hablado pues hasta el momento, en donde sin la persona haberse muerto, yo ya me estoy preparando, vivo pérdida tras pérdida y voy, digamos, anticipándome a ese duelo final que va a ser el del fallecimiento. Entonces, ahí experimentamos un desapego lentico que va a facilitar cuando ya haya un fallecimiento. Ahí es donde experimentamos esa necesidad de reorganización en mi vida personal y familiar, ¿cierto? Porque en el duelo anticipado hay que modificar roles, hay que resolver asuntos inconclusos y todo eso me va ayudando pues como a resolver. Vivimos también un duelo ambiguo, que para decírselos pues así en general, un duelo ambiguo pues trata precisamente de la ambigüedad que se manifiesta en esto, que ya lo hemos tocado también varias veces hoy, cuando yo como cuidador no sé cómo relacionarme de una forma eficaz y adecuada con esa persona, porque todos los días cambia, porque ahora me conoce, más tarde no, ¿cierto? Y esos momentos de lucidez me generan falsas esperanzas en que hay una recuperación. Si no entendemos bien este diagnóstico, podemos complicar esos duelos porque estamos siempre pensando que se recuperó cada vez que él está lúcido. Esto va a interferir muchísimo en la aceptación, que es lo que ya dijimos, que es a lo que tenemos que apuntar, ¿cierto? Entonces, también es ambiguo porque empezamos a duelar también, digamos, aspectos y cosas que no habíamos resuelto en el pasado con esa persona. Y es ambiguo porque está físicamente, ¿cierto? Pero ya, digamos, a nivel cognitivo y de personalidad no está. Bueno, y es un duelo latente porque los duelos latentes se caracterizan o se refieren a esa falta de conciencia que nosotros como familiares tenemos de que estamos en un proceso de duelo. Yo no sé, y ahorita si quieren me comparten cuántos de ustedes sabían que todo eso que les estaba pasando eran duelos, ¿cierto? Y no que era que estaban cansados y eran muy malas personas. Entonces, cuando yo no soy consciente de que estoy viviendo procesos de duelo, eso es un duelo latente, ¿cierto? Esto puede llevarnos a que no entendamos nuestras emociones, nuestros sentimientos,
entonces empiezan a aparecer la negación, la culpa, la rabia, la tristeza, la impotencia, a veces la depresión, y yo no entiendo que estas son reacciones del duelo, sino que me tiro muy durito y me juzgo mucho. Listo. Entonces, esos serían los tipos de duelo que se viven en la demencia. Aquí, esto es como un resumencito de esa trayectoria del duelo a lo largo de la enfermedad. Estas fases, temprana, intermedia y final, las trabajé también en el otro taller, por si alguien quiere pues como ir y mirarlo. Entonces, es pues esa fase temprana, los primeros añitos del diagnóstico, la intermedia, la final, pues cuando ya están muy dependientes, ¿cierto? Entonces, en relación al duelo, estas fases, pues muestran que los cuidadores que atendieron personas en las últimas fases de demencia sufrían más síntomas de duelo y más síntomas de depresión que los que estaban atendiendo y cuidando pacientes en fases intermedias o tempranas, ¿cierto? Entonces, los que atendieron personas en etapas tempranas centraban esos malestares del duelo en las actividades que ya no podían compartir con la persona enferma, ¿cierto? Que es ese momento en donde se nos va yendo. Los que fueron cuidadores en etapas intermedias centraban el duelo en sus propias pérdidas personales, ¿cierto? Porque entonces ya no es el principio, ya esto se ve como muy largo, no sé qué va a pasar, ya no tengo tiempo para mí, ya estoy cansado, la energía no me da ni siquiera para mi propia vida. Entonces el duelo es más centrado en mis asuntos. Y los que fueron cuidadores en momentos finales, pues mencionaban que las pérdidas relacionadas eran relacionadas con la relación interpersonal y la forma en que el enfermo había cambiado durante los años. O sea, ya era un duelo más enfocado en la situación del enfermo. Listo, miren que todos son válidos. Y aquí no hay nadie que sea egoísta por pensar en él. Por ejemplo, con los cuidadores de hijos adultos, ¿cierto? Cuando los cuidadores son hijos adultos, el duelo se pone más intenso en los momentos iniciales y en los finales, en el medio no tanto. Pero cuando los cuidadores son esposos, el duelo tiende a incrementarse conforme la enfermedad avanza. Entonces miren que esos duelos van a depender mucho de la relación que nosotros tenemos con ese paciente. Si somos hijos, si somos esposos, si somos hermanos. Bueno, y vamos a hablar un poquito de esto, que no nos podemos ir sin hacerlo, porque es algo pues que angustia mucho a las familias, y es el tema de la institucionalización del paciente enfermo, ¿cierto? Como les decía al principio, en muchas ocasiones decidimos como familia que hay que delegar los cuidados principales a un geriátrico. Y esto sucede especialmente en las fases más avanzadas, cuando ya vemos que no somos capaces de realizar una supervisión, digamos, como tan estrecha con ese estado de salud del paciente, ¿cierto? Entonces, aquí hay que mirar dos cositas. Que lo mejor, digamos, que puede pasarnos como familia, o lo más positivo, es que todas las personas implicadas, o sea, todos los familiares, lleguen a estar de acuerdo en que es la mejor solución posible y que no sea algo impuesto, ¿cierto? Porque si no, eso empieza a generar muchos conflictos. Igual va a haber sentimiento de culpa. Esto es un paso que se vive con culpa. Hay que empezar a pensar si esa culpa pues es lógica, y se van a dar cuenta que no, porque cuidar también es institucionalizar. Cuidar también es decir, yo ya no puedo darte lo que tú necesitas y puedes estar mejor en otro lugar. Entonces se vive con culpa, pero hay que tratar de ir poniendo más pequeñita esa culpa en la medida que podamos, ¿cierto? Y no vivir esto como un abandono, porque realmente pues digamos que es claramente que no lo es, no es un abandono porque se institucionaliza, pero seguimos yendo a compartir con esa persona. Entonces, cuando ya todos no están de acuerdo, sí se generan muchos problemas familiares. Yo pienso que más de uno que está acá lo sabe. Entonces, hay muchos casos en donde el cuidador principal rechaza esa idea de ponerlo en geriátrico. Casi siempre cuando son esposos, ellos son los tipos, la pareja es el tipo de cuidador que menos acepta la institucionalización. Los hijos lo aceptan más fácil.
Esos son como cositas a tener en cuenta porque volvemos a lo mismo. En la medida que yo entienda que todo eso que está pasando en mi familia es normal y que a todas las familias que tienen un paciente con demencia les pasa, entonces ya no voy a juzgarme yo, ya no voy a juzgar a mi hermano, ya no voy a juzgar a mi mamá que no quiere que se lleven a mi papá para el asilo, porque voy a entender que es normal, ¿cierto? Por eso, para eso son las estadísticas, para irnos dando cuenta que ante situaciones así, como somos seres humanos, vamos como reaccionando muy parecido. Ya está pues obviamente el duelo del fallecimiento, ¿cierto? En donde vemos que ese duelo anticipado que ya hicimos, del que hemos hablado todo este tiempo, nos ayuda mucho a entender ya esto, duele igual. Podemos presentar alivio porque ya nos quitaron toda esa carga de encima y todos esos cuidados, y ese alivio puede venir con culpa, o sea, sigue la ambivalencia ante estos sentimientos. Aparte de la pérdida por el fallecimiento, se puede presentar acá, sobre todo en los cónyuges, en las parejas, un sentimiento de pérdida de rol, de ese cuidador que por muchos años no tuvo vida propia y ya no sabe qué hacer con su vida, ¿cierto? Ya no tiene ni idea qué quiere hacer. Y obviamente tras esa pérdida de rol puede también haber una pérdida de sentido vital, o sea, ya para qué vivo si esta persona se fue. Entonces, hay también pues una realidad, que es esto que está aquí abajito, que es que en la etapa final de la enfermedad muchos cuidadores se sienten preparados para ese fallecimiento e incluso dicen que si el enfermo estuviera más consciente, también estaría preparado. Entonces, esas son cositas que nos van como facilitando todo. Entonces, para ir redondeando, ¿cómo es que yo voy tramitando, según todo lo que hemos hablado, esas pérdidas cotidianas? Ya hablamos ahorita que tiene que haber un equilibrio entre la expresión emocional y otro orientado a realizar todos los ajustes para poderme adaptar. ¿Listo? Entender que los duelos duelen, por eso se llaman duelos, porque duelen, ¿cierto? Entonces no podemos pasar por esto sin que nos duela. Pero el dolor toca, pero el sufrimiento no. El sufrimiento siempre va a ser opcional y como les dije al principio, se vuelve sufrimiento cuando me resisto, cuando no logro adaptarme a esto que vivo, me resisto y entonces se vuelve una sufridera, pues por decirlo así, muy horrible. Entonces, tener en cuenta que los duelos duelen, que tengo que normalizar mis emociones, mis pensamientos y mis sentimientos. Tengo que permitirme sentir y no me debo juzgar. Tengo que expresar abiertamente esas emociones y si no soy cuidador principal, pero soy un familiar o cercano a esta situación, debo permitirle a esa persona afectada que se exprese, que me manifieste todo sin juzgar para que se sienta entendida. Debo tratar de reducir la frecuencia de esos pensamientos desadaptativos. ¿Qué es un pensamiento desadaptativo? Les voy a dar un ejemplo. La creencia que ustedes muchos pueden tener de que es muy egoísta dedicarme tiempo a mí mismo. Eso es desadaptativo porque ya vimos que cuando me adapto, entiendo que me tengo que cuidar, porque esto va para largo y si no me voy a enfermar. Entonces eso es un pensamiento desadaptativo, hay que irlos como sacando de nuestro repertorio. Hay que aumentar el número de actividades placenteras y tareas de autocuidado. Entonces tengo que seguir yendo a esa gimnasia y si es que nadie viene a ayudarme, entonces ¿cómo hago para yo activar a mis otros familiares para que vengan y se queden aquí una horita o dos que yo necesito para mi gimnasia, a pintar, a correr, a lo que sea, ¿cierto? Pero hay que aumentar ese número de actividades. Haciendo esto, entonces vamos a tener vida propia, una vida aparte de la vida que le estoy entregando, obviamente, al ser cuidador. Y esto va a facilitar que cuando venga el fallecimiento yo no me quede como en limbo sin saber para dónde voy porque ya no tengo vida. Hay que proporcionar un sentido trascendental a esta experiencia de cuidado. Hay que empezar a pensar por qué es que yo estoy cuidando y cuando ustedes se den la respuesta van a empezar a disfrutar más de esos cuidados, ¿cierto? Hay unos que cuidan por amor, otros porque les tocó por responsabilidad, ¿cierto? Otros por agradecimiento. Entonces es ir buscándole como un sentido a ese rol de cuidador que yo tengo para que me genere disfrute.
y para qué más que enfocarme en que esto va a estar muy largo, que es una realidad, y que ya me estoy cansando, es entonces cómo yo voy a, también a mirar cómo puedo disfrutar con esa persona que se me está yendo de a poquitos y hacer esto una experiencia un poquito más agradable. Otra forma de tramitar es buscando apoyos con mis familiares, como les dije ahorita, para que me releven, para que me permitan unos tiempos de descanso, con el equipo que me esté atendiendo profesional, o sea, nosotros los de paliativo, ¿cierto? Hagan uso de la psicóloga que siempre atiende, orienta su acompañamiento a ustedes, los cuidadores. Y también potencializando la resiliencia, que yo creo que de eso también vamos a hacer otro taller porque es bastante importante lograr eso y no es fácil. También lo puedo gestionar con los grupos de apoyo o los grupos de autoayuda. Lamentablemente no hay muchos, hemos estado por ahí pensando en hacer uno. Estos grupos que hacen que yo me conecte con otras personas, así como estamos hoy acá, pero no para escuchar lo que Lorena vino a decirnos, sino para escucharnos entre nosotros mismos, que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Entonces esas situaciones me hacen espejo, yo veo, normalizo lo que me está pasando, me siento entendido, no me siento juzgado y logramos como estar en un espacio que a veces ni la propia familia nos permite. Entonces esos grupos de autoayuda son bien, bien buenos. Conclusiones, así facilitas. El duelo, todas estas pérdidas que ustedes han ido experimentando son normales, son naturales y la mayoría no son patológicas, ¿ok? En el duelo no hay nada que curar porque no estamos hablando de una enfermedad, sino que es un proceso que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar y ya vimos cómo, las clavecitas pues de cómo, con ese circulito. Lo más importante para que una emoción pueda seguir su curso de forma natural es que logramos reconocerla, que sepamos que está ahí, que logramos ser conscientes de lo que sentimos y así poder aceptar nuestros sentimientos y poder acompañarnos a nosotros mismos y a los demás. Que facilitar este proceso de duelo de forma que podamos expresar abiertamente nuestros sentimientos, que eso ya lo he dicho como 5 veces hoy, porque es lo más importante. Eso serían pues como las conclusiones y ya me gustaría como mirar a ver entonces qué preguntitas podemos ir resolviendo, si de pronto alguien no las pudo escribir, pueden abrir los micrófonos y decirlas pues así con su propia voz. Aportes, cualquier cosita que piensen que a los otros podría ayudarle. Los escucho muy calladitos. No hay más, pues que no veo más preguntitas por acá así escritas. No hay preguntitas, si no las hay, si no hay comentarios, podemos ir cerrando y... Perdón, yo sí quiero, Claro, buenas tardes. adelante. Sí, a mí me inquieta algo. Si hablamos sobre el duelo que nosotros pasamos con dicha enfermedad de nuestros parientes, pero yo sí quisiera saber nosotros en qué podemos ayudar a ellos a ir como haciendo ese duelo también, porque ellos sienten que pierden cosas materiales, pierden cosas sentimentales, una cantidad de cosas y ellos día a día lo viven, porque yo lo siento con mi mamá y ella me lo hace saber. Entonces uno, en qué forma le puede dar a entender, pues, de que ella sepa que está teniendo, no sé si es bueno que ella sepa que está teniendo ese problema, ella sí sabe que está teniendo una pérdida de memoria avanzada y ella misma se culpa hasta por eso. No sé uno en qué forma le puede ayudar en eso a ella. Sí, Yolanda, mira, lo primero es lo que ustedes están haciendo hoy, ¿cierto? El interés que todos ustedes tienen en tratar de entender este enredo mejor, en tratar de educarse en su situación. En la medida que ustedes como cuidadores entiendan
lo que está pasando y, como les dije ahorita, normalicen lo que está pasando, van a poder también ayudarle a ellos a normalizarlo. Entonces ella, digamos que ya tiene la información necesaria, que es saber que está teniendo una pérdida de memoria. Yo pienso que siempre es importante que los pacientes sepan, sino que pues en este caso a ellos se les olvida por raticos, acompañar. ¿Y qué es acompañar? Acompañar es estar ahí dando respuesta a las necesidades de esa persona. O sea, ellos son los que nos van marcando la pauta. Es lo mismo que hacemos nosotros desde el programa cuando los acompañamos a ustedes. Nosotros no damos directrices o no decimos resuélvelo 1, 2, 3 con esta receta mágica, ¿cierto? Nosotros vamos de a poquitos mirando cuál es la situación de cada familia y acompañamos y asesoramos en ese proceso. Entonces es igual, es ustedes estar muy preparaditos, entendiendo todo esto de lo que hablamos hoy, para que de acuerdo a lo que ellos vayan manifestando, ustedes puedan dar respuesta sin afectarse. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo, a un paciente con demencia, que como tu mamá tiene todavía muchos momentos de lucidez y se da cuenta de lo que está pasando, le podría ayudar bastante sentarme a mirar fotos, de esas fotos que todos tenemos en la casa, de la historia familiar pues de toda la vida. Sí, le encanta. Exacto, entonces, pero resulta que si uno como cuidador no entiende esto de lo que hablamos hoy, está irritable porque está cansado, ¿cierto? No entiende que eso es normal, pues posiblemente no le va a dar ni siquiera el espacio a este paciente para sentarse a ver las fotos, porque pues eso requiere tiempo, y si yo estoy bien agotado, a mí no me digan pues que ahora saque el álbum para ponerme aquí a explicarle a mi mamá quién es ese y toda la cosa. Entonces, miren que se trata simplemente de ir como al ritmito de ellos y de nosotros poder estar lo más disponible posibles para ellos. Es muy difícil porque vivimos agotados, pero si yo simplemente reconozco y normalizo que ese agotamiento es normal, lo que les decía ahorita, que sentirme cansado, que querer tirar la toalla cada rato es completamente normal, no me voy a quedar pegado en juzgarme, no me voy a quedar cargando una culpa que no necesito y que puede ser una piedra de este tamaño detrás de mí, sino que me voy a enfocar en otras cosas y voy a poder de pronto hacer cositas que me generen un disfrute en medio de tanto cansancio y de tanta sobrecarga. Entonces, la mejor ayuda es esa, prepararnos mucho, tratar de entender lo mejor que podamos esto. Y cuando no entendamos, no juzgarnos. Tenemos que ser Ah, muy, bueno, muy doctora. amables con nosotros mismos. Bueno, doctora, yo tengo otra inquietud y qué pena. Y No, logrando tranquila, pues que hay como ese espacio. tranquila. Doctora, lo que pasa, ella ha sido, o pues digo que ha sido y que todavía lo es, una persona muy activa. Claro que no como era antes. Y entre eso, a medida que se fue quedando sola, mi papá falleció hace 32 años, un hermano también falleció hace como 28 años, y ya cada uno fuimos haciendo nuestras vidas, ella empezó a hacer una vida social. Y una vida social es que irse a tomar las cervecitas con sus amigos, que la gimnasia, y bueno, y vivía feliz. Ya llegó este problema y resulta que ya no es posible estarla llevando a tomarse las cervecitas que todavía le encantan, pero está tomando una serie de medicamentos. Ujú. Y es más, a veces uno se va para misa con ella y ella quiere ir a ese lugar y uno no va a querérsela llevar a la casa y se llena de un mal genio, pero uno lo hace es porque ella está tomando unos medicamentos que requieren de mucho, Que no se puede de mezclar con licor. Ujú. que no se puede mezclar con licor y que estar dándoselos estrictamente. Le comento, doctora, hacia largo rasgo. En enero ella tuvo un paro cardiorrespiratorio. Mejor dicho, estaba más, quién sabe en dónde que acá. Ujú. Y entró con una neumonía viral. Y a eso, acúntele que le dio COVID. Le fue súper bien, salió, parece que no le hubiese dado eso. Ella está requiriendo otra vez volver como a esa vida social. Nosotros no sabemos qué hacer. Claro, lo que pasa es que la mamá está en una etapa temprana de la demencia, ¿cierto? Entonces, como Sí, hablábamos señora. ahorita, hay mucha ambigüedad, porque entonces en un momentico está y en el otro no está. En un momentico Mm. es ella y quiere ir a tomarse sus cervecitas y quiere hacer todo lo que hacía, pero de momento no, ¿cierto? Y por obviamente lo que tú decías, el cuidado que hay que tener con estos medicamentos y devolverles pues el licor. Entonces es difícil, es uno de los retos que
que enfrentamos con esto, pero mira que ese ejemplo que me das lo podemos aplicar con lo que hablamos hoy, ¿cierto? Es más que lo que ya fue y no se puede ya más, porque digamos que el tema de la cerveza no es negociable. Si tú me dijeras, es que ella quiere ir a la gimnasia, pues yo te diría, pues llévenla, ¿cierto? Llévenla y Sí, que sí, alguien se quede ahí con ella y que ella disfrute, pero pues ya el tema del licor no es negociable. Entonces es no quedarnos en lo que fue y ya no es, porque eso es resistirse. Eso es lo que está haciendo la mamá, se está resistiendo a su realidad porque quiere seguir la vida que tenía antes y nos quedamos ahí estancados en eso y no avanzamos. Entonces es, listo, señora. no puedes hacer esto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en reemplazo de esa necesidad que tienes de vida social? Porque si nos la llevamos para la casa, no le estamos reemplazando, le estamos quitando. Entonces eso Sí, hace que se señora. genere más resistencia. Entonces, listo, mamá, no se puede lo de la cervecita, pero entonces vení, vámonos para el jardín botánico a ver gente, vámonos para el parque a ver gente, y en vez de una cervecita, tomémonos un jugo, un café con leche. Doctora, le hemos dicho eso, vamos para tal parte, y ella es, ay, qué pereza. Cogen una Claro, palabra que es, ay, qué pereza, ay, qué claro, porque pereza. está haciendo resistencia, ¿cierto? Y para Sí, ellos, señora. obviamente, es más difícil que para nosotros poder pensar en este proceso de ajustarnos porque pues tienen esa fallita ahí cognitiva, entonces ellos se van a resistir, se Señora. ponen muy rebeldes, Ay, muchos se sí, ponen agresivos, ¿cierto? pero, Entonces, es como el proceso de la enfermedad, se hace lo que puede, se trata de hacer esos cambios como por complacerlo al paciente y de pronto, así como con los niños, ellos van viendo que ya no tengo esto, pero tengo lo otro y siempre pues como motivando mucho a ese reajuste, a que ya no es lo de antes, pero no quiere decir que no puedes salir, no quiere decir que no puedes hacer otras cosas, no te vamos a llevar a tomar la cerveza, pero veníamos para allí, a, como dicen las viejitas, a echar lengua por allí con las amigas, cositas así que a le tomar el llenen a ella alguito, a comer el buñuelito. eso, que le llenen a ella como el vacío o la necesidad que ella tiene de esa parte social, pero que ya no puede ser lo de antes, porque pues por eso es el duelo, porque se pierde algo que uno quería Sí, señora. y ya no se puede, digamos, retomar de nuevo. Pero entonces, ¿ahí qué hacemos? Lo realizamos, o sea, somos conscientes de lo que está pasando, en este momento tú ya tienes esa parte y hago ajustes para cambiarlo, para reemplazarlo y así no siento Ay, doctora. tanto, pues en el ejemplo que tú me das, porque si es un duelo Sí, por señora. fallecimiento uno no puede reemplazar pues al que se murió, de ahí es diferente, pero en el ejemplo que tú me das. Sí, señora. Bueno, doña Yolanda, muchas gracias por No, participar. gracias a ustedes por esta charla tan interesante. Con mucho gusto. Los invito de nuevo a que vean las otras, de verdad que son cositas que van sirviendo, Oh, claro que porque sí. como les decía, cuando no sabemos que lo que estamos pasando son duelos, o no nosotros, pero de pronto la hermana que no es la cuidadora principal, sino que la que trabaja está desde afuera, pero llega a la casa y le toca ver a esa cuidadora principal irritable, corta de paciencia, ¿cierto? Con todo lo que decíamos, frustrada, todo. Entonces, es que fulana es muy mala clase, es que ella vive Sí, brava toda hora, no le puede hablar, ¿cierto? Entonces, si de pronto alguno de ustedes que está acá no es cuidador principal, pero es familiar, entonces es ya entender, no es que sea mala clase, no es que tenga un problema psiquiátrico, es está haciendo duelos. ah, ¿Y cómo bueno, la doctora. acompaño? Con la empatía y tratando pues de entender al máximo que eso que ustedes viven no es fácil, para nada. Ay, doctora, usted me dice que a partir de cuándo sale esta charla por YouTube. Yo pienso que de aquí al lunes ya la tiene Andrea montada. A veces pues muchas veces la ponen al siguiente día, o sea, mañana, pero segurito, segurito, el lunes ya está en YouTube. Ah, sí, porque me interesa que una hermana que precisamente está trabajando lo que usted acaba de comentar. Compártanlo con sus familiares, claro que sí. Sí, sí, Ujú. señora. Ay, sí, doctora, muchas gracias. De verdad que son charlas interesantísimas, que lo retroalimentan a uno mucho y que le ayudan a uno mucho a pasar este proceso que es muy duro, Claro que sí, con durísimo. muchísimo gusto. Bueno, Gracias. ¿alguien más que de pronto quiera aportarnos algo? Como les dije al principio, los maestros de toda esta situación son ustedes. Uno se sabe los libros y las teorías, pero ustedes son los que viven la realidad día a día. ¿Alguien más? Y si no, podemos entonces ir cerrando, Andrea. No sé si estás por ahí.
Voy a dar una revisadita aquí por último y si no, entonces ya podemos cerrar. Listo. Les agradezco muchísimo a todos por haber estado acá. Los invito y los motivo a que sigan participando en los talleres, a que si no se pueden conectar así en vivo, le den una revisadita acá, que puedan al canal de YouTube y ahí se van como desatrasando. Un feliz día para todos. Feliz día, bendecido día, muchas gracias. More, muchas gracias. Chao, Olguita. Bueno.